Vous qui n'êtes pas malade, levez les mains vers moi. Ustedes que no están enfermos, levanten la mano hacia adelante, hacia mí. Si tu n'es pas malade, si no estás enfermo, escuche, lève ta main vers moi. Apúnteme con tu mano. Je vais prier pour une transmission d'onction. Yo voy a orar por una transmisión de unción. Seigneur Jésus-Christ, Señor Jesucristo, je demande une transmission d'onction de guérison pido una transmisión de unción de sanidad sur tous tes enfants qui sont réunis en ces lieux. sobre todos tus hijos que están reunidos en este lugar. Accorde à chacune et à chacun Concede a cada uno y a cada una l'onction de guérison. la unción de sanidad. Quand ils imposeront les mains sur les malades, Cuando ellos imponen sus manos sobre los enfermos, que les malades soient guéris. que los enfermos sean sanados. Car tu as dit, Porque tú dijiste, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. los siguientes son los milagros que acompañarán a los que creen. Ils imposeront les mains aux malades Y ellos pondrán sus manos sobre los enfermos et les malades seront guéris. y los enfermos serán sanados. Recevez l'onction de guérison. Recibe la unción de sanidad. Au nom de Jésus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Baissez maintenant la main. Ahora baje las manos. Alors, les malades. Ahora los enfermos. Toi qui es malade, pose la main là où tu as mal. Tú que estás enfermo, ponga su mano ahí en la región más o menos del lugar donde se siente mal. Élève une main Y levanta la otra mano, una mano sobre pour donde, que les autres sachent que tu es malade. para que los demás sepan que tú estás enfermo. Alors, vous autres, allez-y maintenant. Imposez les mains. Y ahora ustedes, los que están sanos, los que recibieron, póngale las manos. Imposez les mains aux malades qui sont autour de vous. Ponga las manos sobre los enfermos que están alrededor de ustedes. S'il vous plaît. Por favor, Allez-y. Dites, soyez guéris au nom de Jésus. diga, sea sanado en el nombre de Jesús. Pónganle la mano a los enfermos y díganle. Vous qui n'êtes pas malade, levez-vous s'il vous plaît. Ustedes que no están enfermos, Imposez les mains. levántese por favor y ponga la mano sobre los que están enfermos. Imposez les mains aux malades. Ponga la mano encima de ellos. Là où ils ont mal, touchez-les. Ahí donde ellos se sienten mal, donde tienen el dolor, tócalos ahí. Touchez-les. Tócalo. Il y a des malades qui ne sont pas touchés, alors qu'il y a des gens assis. Hay algunos enfermos que no se están siendo ministrados y hay gente sentado, por favor. Los que recibieron la unción, la transmisión de unción. Vous qui priez pour les malades, répétez ceci après moi. Y ustedes que están orando por los enfermos, repita lo siguiente conmigo. Au nom de Jésus, En el nombre de Jesús, je commande à la maladie ordeno a la enfermedad de quitter ton corps. de dejar ese cuerpo. Au nom de Jésus, En el nombre de Jesús, je commande à la douleur ordeno al dolor de quitter ton corps. de dejar tu cuerpo. Sois guéri. Sea sanado. Au nom de Jésus, En el nombre de Jesús, sois délivré. sea libre. Au nom de Jésus, En el nombre de Jesús, sois guéri. sea sanado. Au nom de Jésus, En el nombre de Jesús, sois délivré. sea libre. Au nom de Jésus, En el nombre de Jesús. Saint-Esprit, Espíritu Santo, glorifie le nom de Jésus. glorifica el nombre de Jesús. Guéris ces malades. Sana a esos enfermos. Au nom de Jésus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Acclamons le Seigneur. Un fuerte aplauso al Señor. Alléluia. Alléluia. Bien. Asseyez-vous maintenant. Tome su asiento todos, por favor. Que tous ceux qui sont malades essayent de bouger leur corps, de vérifier si la douleur est partie. Que todos los que tenían alguna enfermedad de empezar a mover su cuerpo a ver si el dolor se fue. Vérifie là où tu as fait mal. Revise ahí donde te sentía el dolor. Revísese. Vérifie. Revise. Vérifie encore. Revise nuevamente. Là où il y avait la douleur. Donde usted tenía el dolor. Là où il y avait la souffrance. Donde usted Au nom de Jésus. estaba sufriendo. En el nombre de Jesús. Vérifie. Bouge. Revísese, muévese un poquito. Maintenant, si tu sens que ta douleur est partie, Ahora si no sientes más el dolor,
qui lève juste la main là où tu es. Solamente levante la mano ahí donde está. Si ta douleur est partie. Si el dolor ya no está más. Regardez combien de gens sont guéris. Alléluia. Gloria a Dios. Mire cuánta gente fueron sanados. Levez bien la main. Levante bien la mano. On voudra bien voir. Así queremos ver bien los que no sienten más el dolor. Il faudra qu'on vous compte. Voilà. Il y a déjà 1, 2. Levez bien la main. Uno, dos. Levante bien la mano así podemos contar, por favor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28, si j'ai bien compté, je ne sais pas. Si he contado bien, 28. Mais jusque-là, 28 guérisons. Pero hasta aquí 28. Oui. Donc ça 28. Fait, oui, 28, 29, voilà. 29. 29 guérisons. Ah, de ce côté aussi, il y a d'autres, docteur. Voilà, 29, 30 guérisons. 30. Voilà. Donc c'est